dudas y cuestiones muy importantes como para poder discutir con gente que me pueda ir aclarando cuestiones. Lo mismo digo del planteamiento de Joaquín. Yo diría, voy a dejar de lado de momento, Valda, esa parte de la carta de Julio Juárez, pero a mí me parece que tiene elementos muy, muy interesantes y que efectivamente tienen cierto parentesco teórico con el planteamiento de Federico Engels. Claro, uno puede decir eso ya pasó, yo creo que no de todo. Ahora, en una de las características de Joaquín que yo reconocí muy, muy cerca, era un reconocimiento muy generoso hacia el trabajo de la gente, no importa qué era lo que hiciera, ¿no? Pero también en ciertos momentos era tremendamente fuerte y podía ser casi brutal. Pero en este caso, dado el calificativo que hiciste, Valda, mira, yo creo que también hay que recordar algunas cuestiones. Joaquín Noval en ese momento estaba metido ya en un trabajo organizativo sobre lo que habló ayer Ricardo Falla, ¿no? Y ya había empezado a ser verdaderamente denostado de una manera brutal, incluyendo y cosas que se pueden probar como que parte de sus escritos eran transcritos, cortándole frases y cambiándole absolutamente el sentido. Y eso obviamente es una cuestión que pesó en algunas partes de la discusión. La otra era que en ese momento, la postura de Joaquín, y eso estuvo relacionado con una reunión que se provocó entre el PGT y las FARC, era la búsqueda de la unidad. Y claro, él creía que esto no iba por la unidad del trabajo por lo menos desde el punto de vista teórico. Esa es una parte discutible, yo no lo estoy afirmando para discutirlo acá hoy. Pero yo creo de que hay que como revisar un poco más esos elementos profundos y a la vez desenmarcarnos de la controversia que había en ese tiempo, porque esa era una controversia fuerte y no solo por esto, sino por otra serie de razones entre las distintas organizaciones revolucionarias que hicieron mucho daño. Es decir, yo creo que nosotros tenemos esa experiencia, yo puedo contar mis propias experiencias de qué fue lo que vi, incluso en esta misma universidad, y creo que me parece muy importante revisarlas porque eso es sano. Creo que también no voy a aceptar de ninguna manera las críticas que se hacen a la izquierda de parte de quienes están planteando, por ejemplo, la teoría de los dos demonios, como David Stoll. Yo escribí un artículo publicado por Avanzo en relación a este tema. Y solo quiero terminar con una anécdota para ver toda esta actitud de Joaquín, que podía ser muy duro, pero cómo podía en determinados momentos reconocer incluso con quién había tenido una fuerte confrontación. Él tuvo alguna confrontación ideológica con Morán. Bueno, cuando ya Joaquín tenía cáncer y después de haber sido operado, él quería ir a la zona de la que nos habló ayer Ricardo Falla para establecer relación, orientar de nuevo arreglar algo con su gente, ¿no? Él estaba recién operado y obviamente sabía que iba a morir. Él me pide que lo lleve. Yo lo llevo con la herida y en el medio camino empieza a salir líquido pleural, y yo le decía, usted no debe salir, cualquier enfermo que esté en su condición se queda en su casa y que lo cuiden ahí. Pero él dijo, no, yo tengo que ir. Yo lo dejé en un lugar, allí en la costa, justamente al lado de una finca, ¿no? Y él sale, era despejado, y yo lo miro caminar. Lo miro caminar y en unas condiciones en que es difícil ver a un ser humano haciendo ese tipo de cuestiones.
eso me impresionó a mí tanto que cuando me hicieron una entrevista yo planteé eso como uno de los impactos más fuertes que tuve de la fuerza de voluntad de Joaquín. Luego tuve que ir a traerlos y también, como dijo Falla, él me dio exactamente el lugar donde tenía que ir. Yo tenía que estar a la 1 de la mañana en una pequeña vereda en la costa sur, llegar y dar 2 señales de luz. Yo llego, doy esas 2 señales y sale del borde, sale un grupo de gente. Era Joaquín, gente de la región y una amiga que había sido alumna del Monte María. Y de ahí volvemos. En Escuintla nos para la judicial. Yo iba con ese cargamento ahí. Sin embargo, creí haber mantenido toda mi tranquilidad. Me piden los papeles y los doy. Y me los devuelven. Y entonces arranco. Y no me arranca a la primera encarga. Yo solo oigo una voz atrás, que era de Joaquín, que me dice, hasta el fondo el acelerador. Entonces yo arranco y nos venimos. Llegamos acá y en la madrugada, en su casa, que era una pequeña casa de la zona 6, que solo tenía un cuarto y una antesala, ahí nos quedamos conversando. Y él me empezó a hablar y yo le hice preguntas sobre gente con la que yo sabía que había tenido contradicciones. Con Rolando Morán, con Luis Turcios había tenido un enfrentamiento en una ocasión, en fin, con varios de la gente revolucionaria. Él me dijo ese día todo lo mejor que sabía de cada uno de ellos. Es decir, yo creo que esa era como era parte de una personalidad en que podía ser muy fuerte, muy duro y podía mostrar algo de lo contrario. Yo creo que en esta polémica, y como yo tenía miedo de que saliera este tema, y yo se lo dije a alguien, no sé si a Ricardo o a alguien ayer, pero salió. Y obviamente no es un tema en el que yo quiera ahorita seguir hablando, pero yo creo que eventualmente en otro plano sí podríamos, como para conversar para comprender qué era lo que pasaba en ese momento y por qué esa actitud así tan violenta que tuvo en esa primera parte. Bueno, pues muchas gracias por la dudas y cuestiones muy importantes como para poder discutir con gente que me pueda ir aclarando cuestiones. Lo mismo digo de el planteamiento de Joaquín. Yo diría, voy a dejar de lado de momento, Valda, esa parte de la carta de Julio Juárez, pero a mí me parece que tiene elementos muy, muy interesantes y que efectivamente tienen cierto parentesco teórico con el planteamiento de Federico Engels. Claro, uno puede decir eso ya pasó, yo creo que no del todo. Ahora, yo, en una de las características de Joaquín que yo le conocí muy, muy cerca, era un reconocimiento muy generoso hacia el trabajo de la gente, no importa qué era lo que hiciera, ¿no? Pero también en ciertos momentos era tremendamente fuerte y podía ser casi brutal. Pero en este caso, dado el calificativo que hiciste, Valda, mira, yo creo que también hay que recordar algunas cuestiones. Joaquín Noval en ese momento estaba metido ya en un trabajo organizativo sobre lo que habló ayer Ricardo Falla, ¿no? Y ya había empezado a ser verdaderamente denostado de una manera brutal, incluyendo y cosas que se pueden probar como que parte de sus escritos eran transcritos, cortándole frases y cambiándole absolutamente el sentido. Y eso obviamente es una cuestión que pesó en algunas partes de la discusión. La otra era que en ese momento, es decir, la postura de Joaquín, y eso estuvo relacionado con una reunión que se provocó entre el PGT y las FARC, era la búsqueda de la unidad.
Y claro, él creía que esto no iba por la unidad del trabajo por lo menos desde el punto de vista teórico. Esa es una parte discutible, yo no lo estoy afirmando para discutirlo acá hoy. Pero yo creo de que hay que como revisar un poco más esos elementos profundos y a la vez desenmarcarnos de la controversia que había en ese tiempo, porque esa era una controversia fuerte y no solo por esto, sino por otra serie de razones entre las distintas organizaciones revolucionarias que hicieron mucho daño. Es decir, yo creo que nosotros tenemos esa experiencia, yo puedo contar mis propias experiencias de qué fue lo que vi, incluso en esta misma universidad, y creo que me parece muy importante revisarlas porque eso es sano. Creo que también no voy a aceptar de ninguna manera las críticas que se hacen a la izquierda de parte de quienes están planteando, por ejemplo, la teoría de los dos demonios, como David Stoll. Yo escribí un artículo publicado por Avanzo en relación a este tema. Y solo quiero terminar con una anécdota para ver toda esta actitud de Joaquín, que podía ser muy duro, pero cómo podía en determinados momentos reconocer incluso con quién había tenido una fuerte confrontación. Él tuvo alguna confrontación ideológica con con Morán, ¿verdad? Bueno, cuando ya Joaquín tenía cáncer y después de haber sido operado, él quería ir a la zona de la que nos habló ayer Ricardo Falla para establecer relación, orientar de nuevo, arreglar algo con su gente, ¿no? Él estaba recién operado y obviamente sabía que iba a morir. Él me pide que lo lleve. Yo lo llevo con la herida y en el medio camino empieza a salir líquido pleural, ¿ah? Y yo le decía, usted no debe salir, cualquier enfermo que esté en su condición se queda en su casa y que lo cuiden ahí, ¿ah? Pero él dijo, no, yo tengo que ir. Yo lo dejé en un lugar, allí en la costa, justamente al lado de una finca, ¿no? Y él sale, era despejado, y yo lo miro caminar, ¿no? Lo miro caminar y en unas condiciones en que es difícil ver a un ser humano haciendo ese tipo de cuestiones. Eso me impresionó a mí tanto que cuando me hicieron una entrevista yo planteé eso como uno de los impactos más fuertes que tuve de la fuerza de voluntad de Joaquín. Luego tuve que ir a traerlos y también, como dijo Falla, él me dio exactamente el lugar donde tenía que ir. Yo tenía que estar a la 1 de la mañana en una pequeña vereda en la costa sur, llegar y dar 2 señales de luz. Yo llego, doy esas 2 señales y sale del borde, sale un grupo de gente. Era Joaquín, gente de la región y una amiga que había sido alumna del Montemaría. Y de ahí volvemos. En Escuintla nos para la judicial. Yo iba con ese cargamento ahí. Sin embargo, creí haber mantenido toda mi tranquilidad. Me piden los papeles y los doy. Y me los devuelven. Y entonces arranco. Y no me arranca a la primera encarga. Yo solo oigo una voz atrás, que era de Joaquín, que me dice, hasta el fondo el acelerador. Entonces yo arranco y nos venimos. Llegamos acá y en la madrugada, en su casa, que era una pequeña casa de la zona 6, que solo tenía un cuarto y una antesala, ahí nos quedamos conversando. Y él me empezó a hablar y yo le hice preguntas sobre gente con la que yo sabía que había tenido contradicciones. Con Rolando Morán, con Luis Turcios había tenido un enfrentamiento en una ocasión, en fin, con varios de la gente revolucionaria. Él me dijo ese día todo lo mejor que sabía de cada uno de ellos. Es decir, yo creo que esa era como era parte de una personalidad en que podía ser muy fuerte, muy duro,
y podía mostrar algo de lo contrario. Yo creo que en esta polémica, y como yo tenía miedo de que saliera este tema, ¿no? Y yo se lo dije a alguien, no sé si a Ricardo o a alguien, ¿no? Ayer, pero salió. Y obviamente no es un tema en el que yo quiera ahorita seguir hablando, pero yo creo que eventualmente en otro plano sí podríamos, como para conversar para comprender qué era lo que pasaba en ese momento y por qué esa actitud así tan violenta que tuvo en esa primera parte. Bueno, pues muchas gracias por la intervención. Dudas y cuestiones muy importantes como para poder discutir con gente que me pueda ir aclarando cuestiones. Lo mismo digo del planteamiento de Joaquín. Yo diría, voy a dejar de lado de momento, Valda, esa parte de la carta de Julio Juárez, pero a mí me parece que tiene elementos muy, muy interesantes y que efectivamente tienen cierto parentesco teórico con el planteamiento de Federico Engels. Claro, uno puede decir eso ya pasó, yo creo que no del todo. Ahora, en una de las características de Joaquín que yo le conocí muy, muy cerca, era un reconocimiento muy generoso hacia el trabajo de la gente, no importa qué era lo que hiciera, ¿no? Pero también en ciertos momentos era tremendamente fuerte y podía ser casi brutal. Pero en este caso, dado el calificativo que hiciste, Valda, mira, yo creo que también hay que recordar algunas cuestiones. Joaquín Noval en ese momento estaba metido ya en un trabajo organizativo sobre lo que habló ayer Ricardo Fabia, ¿no? Y ya había empezado a ser verdaderamente denostado de una manera brutal, incluyendo y cosas que se pueden probar como que parte de sus escritos eran transcritos, cortándole frases y cambiándole absolutamente el sentido. Y eso obviamente es una cuestión que pesó en algunas partes de la discusión. La otra era que en ese momento, la postura de Joaquín, y eso estuvo relacionado con una reunión que se provocó entre el PGT y las FARC, era la búsqueda de la unidad. Y claro, él creía que esto no iba por la unidad del trabajo por lo menos desde el punto de vista teórico. Esa es una parte discutible, yo no lo estoy afirmando para discutirlo acá hoy. Pero yo creo de que hay que como revisar un poco más esos elementos profundos y a la vez desenmarcarnos de la controversia que había en ese tiempo, porque esa era una controversia fuerte y no solo por esto, sino por otra serie de razones entre las distintas organizaciones revolucionarias que hicieron mucho daño. Es decir, yo creo que nosotros tenemos esa experiencia, yo puedo contar mis propias experiencias de qué fue lo que vi, incluso en esta misma universidad, y creo que me parece muy importante revisarlas porque eso es sano. Creo que también no voy a aceptar de ninguna manera las críticas que se hacen a la izquierda de parte de quienes están planteando, por ejemplo, la teoría de los dos demonios, como David Stoll. Yo escribí un artículo publicado por Avanzo en relación a este tema. Y solo quiero terminar con una anécdota para ver toda esta actitud de Joaquín, que podía ser muy duro, pero cómo podía en determinados momentos reconocer incluso con quién había tenido una fuerte confrontación. Él tuvo alguna confrontación ideológica con con Morán, ¿verdad? Bueno, cuando ya Joaquín tenía cáncer y después de haber sido operado, él quería ir a la zona de la que nos habló ayer Ricardo Falla para establecer relación, orientar de nuevo arreglar algo con su gente, ¿no? Él estaba recién operado y obviamente sabía que iba a morir. Él me pide que lo lleve.
yo lo llevo con la herida y en el medio camino empieza a salir líquido pleural, ¿ah? Y yo le decía, usted no debe salir, cualquier enfermo que esté en su condición se quede en su casa y que lo cuiden ahí, ¿ah? Pero él dijo, no, yo tengo que ir. Yo lo dejé en un lugar, allí en la costa, en una, justamente al lado de una finca, ¿no? Y él sale, era despejado, y yo lo miro caminar, ¿no? Lo miro caminar y en unas condiciones en que es difícil ver a un ser humano haciendo ese tipo de cuestiones. Eso me impresionó a mí tanto que cuando me hicieron una entrevista yo planteé eso como uno de los impactos más fuertes que tuve de la fuerza de voluntad de Joaquín. Luego tuve que ir a traerlos y también, como dijo Falla, él me dio exactamente el lugar donde tenía que ir. Yo tenía que estar a la 1 de la mañana en una pequeña vereda en la costa sur, llegar y dar 2 señales de luz. Yo llego, doy esas 2 señales y sale del borde, sale un grupo de gente. Era Joaquín, gente de la región y una amiga que había sido alumna del Monte María. Y de ahí volvemos. En Escuintla nos para la judicial. Yo iba con ese cargamento ahí. Sin embargo, creí haber mantenido toda mi tranquilidad. Me piden los papeles y los doy. Y me los devuelven. Y entonces arranco. Y no me arranca a la primera carta. Yo solo oigo una voz atrás, que era de Joaquín, que me dice, hasta el fondo el acelerador. Entonces yo arranco y nos venimos. Llegamos acá y en la madrugada, en su casa, que era una pequeña casa de la zona 6, que solo tenía un cuarto y una antesala, ahí nos quedamos conversando. Y él me empezó a hablar y yo le hice preguntas sobre gente con la que yo sabía que había tenido contradicciones. Con Rolando Morán, con Luis Turcios había tenido un enfrentamiento en una ocasión, en fin, con varios de la gente revolucionaria. Él me dijo ese día todo lo mejor que sabía de cada uno de ellos. Es decir, yo creo que esa era como era parte de una personalidad en que podía ser muy fuerte, muy duro y podía mostrar algo de lo contrario. Yo creo que en esta polémica, y como yo tenía miedo de que saliera este tema, y yo se lo dije a alguien, no sé si a Ricardo o a alguien ayer, pero salió. Y obviamente no es un tema en el que yo quiera ahorita seguir hablando, pero yo creo que eventualmente en otro plano sí podríamos, como para conversar para comprender qué era lo que pasaba en ese momento y por qué esa actitud así tan violenta que tuvo en esa primera parte. Bueno, pues muchas gracias por la dudas y cuestiones muy importantes como para poder discutir con gente que me pueda ir aclarando cuestiones. Lo mismo digo del planteamiento de Joaquín. Yo diría, voy a dejar de lado de momento, Valda, esa parte de la carta de la Julio Juárez, pero a mí me parece que tiene elementos muy, muy interesantes y que efectivamente tienen cierto parentesco teórico con el planteamiento de Federico Engels. Claro, uno puede decir eso ya pasó, yo creo que no del todo. Ahora, en una de las características de Joaquín que yo le conocí muy, muy cerca, era un reconocimiento muy generoso hacia el trabajo de la gente, no importa qué era lo que hiciera, ¿no? Pero también en ciertos momentos era tremendamente fuerte y podía ser casi brutal. Pero en este caso, dado el calificativo que hiciste, Valda, mira, yo creo que también hay que recordar algunas cuestiones. Joaquín Noval en ese momento estaba metido ya en un trabajo organizativo sobre lo que habló ayer Ricardo Fabia, ¿no?
Y ya había empezado a ser verdaderamente denostado de una manera brutal, incluyendo y cosas que se pueden probar, como que parte de sus escritos eran transcritos, cortándole frases y cambiándole absolutamente el sentido. ¿Ah? Y eso obviamente es una cuestión que pesó en algunas partes de la discusión. La otra era que en ese momento, la postura de Joaquín, y eso estuvo relacionado con una reunión que se provocó entre el PGT y las FARC, era la búsqueda de la unidad. Y claro, él creía que esto no iba por la unidad del trabajo por lo menos desde el punto de vista teórico. Esa es una parte discutible, yo no lo estoy afirmando para discutirlo acá hoy. Pero yo creo de que hay que como revisar un poco más esos elementos profundos y a la vez desenmarcarnos de la controversia que había en ese tiempo, porque esa era una controversia fuerte y no solo por esto, sino por otra serie de razones entre las distintas organizaciones revolucionarias que hicieron mucho daño. Es decir, yo creo que nosotros tenemos esa experiencia. Yo puedo contar mis propias experiencias de qué fue lo que vi, incluso en esta misma universidad, y creo que me parece muy importante revisarlas porque eso es sano. Creo que también no voy a aceptar de ninguna manera las críticas que se hacen a la izquierda de parte de quienes están planteando, por ejemplo, la teoría de los dos demonios, como David Stoll. Yo escribí un artículo publicado por Avanzo en relación a este tema. Y solo quiero terminar con una anécdota para ver toda esta actitud de Joaquín, que podía ser muy duro, pero cómo podía en determinados momentos reconocer incluso con quién había tenido una fuerte confrontación. Él tuvo alguna confrontación ideológica con con Morán, ¿verdad? Bueno, cuando ya Joaquín tenía cáncer y después de haber sido operado, él quería ir a la zona de la que nos habló ayer Ricardo Falla para establecer relación, orientar de nuevo arreglar algo con su gente, ¿no? Él estaba recién operado y obviamente sabía que iba a morir. Él me pide que lo lleve. Yo lo llevo con la herida y en el medio camino empieza a salir líquido pleural, ¿ah? Y yo le decía, usted no debe salir, cualquier enfermo que esté en su condición se quede en su casa y que lo cuiden ahí, ¿ah? Pero él dijo, no, yo tengo que ir. Yo lo dejé en un lugar, allí en la costa, justamente al lado de una finca, ¿no? Y él sale, era despejado, y yo lo miro caminar, ¿no? Lo miro caminar y en unas condiciones en que es difícil ver a un ser humano haciendo ese tipo de cuestiones. Eso me impresionó a mí tanto que cuando me hicieron una entrevista yo planteé eso como uno de los impactos más fuertes que tuve de la fuerza de voluntad de Joaquín. Luego tuve que ir a traerlos y también, como dijo Falla, él me dio exactamente el lugar donde tenía que ir. Yo tenía que estar a la 1 de la mañana en una pequeña vereda en la costa sur, llegar y dar 2 señales de luz. Yo llego, doy esas 2 señales y sale del borde, sale un grupo de gente. Era Joaquín, gente de la región y una amiga que había sido alumna del Monte María. Y de ahí volvemos. En Escuintla nos para la judicial. Yo iba con ese cargamento ahí. Sin embargo, creí haber mantenido toda mi tranquilidad. Me piden los papeles y los doy. Y me los devuelven. Y entonces arranco. Y no me arranca a la primera carta. Yo solo oigo una voz atrás, que era de Joaquín, que me dice, hasta el fondo el acelerador. Entonces yo arranco y nos venimos. Llegamos acá y en la madrugada
en su casa, que era una pequeña casa de la zona 6, que solo tenía un cuarto y una antesala. Ahí nos quedamos conversando y él me empezó a hablar y yo le hice preguntas sobre gente con la que yo sabía que había tenido contradicciones. Con Rolando Moral, como con Luis Turcios había tenido un enfrentamiento en una ocasión, en fin, con varios de la gente revolucionaria. Él me dijo ese día todo lo mejor que sabía de cada uno de ellos. Es decir, yo creo que esa era como era parte de una personalidad en que podía ser muy fuerte, muy duro y podía mostrar algo de lo contrario. Yo creo que en esta polémica, y como yo tenía miedo de que saliera este tema, y yo se lo dije a alguien, no sé si a Ricardo o a alguien ayer, pero salió. Y obviamente no es un tema en el que yo quiera ahorita seguir hablando, pero yo creo que eventualmente en otro plano sí podríamos, como para conversar para comprender qué era lo que pasaba en ese momento y por qué esa actitud así tan violenta que tuvo en esa primera parte. Bueno, pues muchas gracias por intervención. Dudas y cuestiones muy importantes como para poder discutir con gente que me pueda ir aclarando cuestiones. Lo mismo digo del planteamiento de Joaquín. Yo diría, voy a dejar de lado de momento, Valda, esa parte de la carta de Julio Juárez, pero a mí me parece que tiene elementos muy, muy interesantes y que efectivamente tienen cierto parentesco teórico con el planteamiento de Federico Engels. Claro, uno puede decir eso ya pasó, yo creo que no del todo. Ahora, en una de las características de Joaquín que yo reconocí muy, muy cerca, era un reconocimiento muy generoso hacia el trabajo de la gente, no importa qué era lo que hiciera, ¿no? Pero también en ciertos momentos era tremendamente fuerte y podía ser casi brutal. Pero en este caso, dado el calificativo que hiciste, Valda, mira, yo creo que también hay que recordar algunas cuestiones. Joaquín Noval en ese momento estaba metido ya en un trabajo organizativo sobre lo que habló ayer Ricardo Fabia, ¿no? Y ya había empezado a ser verdaderamente denostado de una manera brutal, incluyendo y cosas que se pueden probar como que parte de sus escritos eran transcritos, cortándole frases y cambiándole absolutamente el sentido. Y eso obviamente es una cuestión que pesó en algunas partes de la discusión. La otra era que en ese momento, la postura de Joaquín, y eso estuvo relacionado con una reunión que se provocó entre el PGT y las FARC, era la búsqueda de la unidad. Y claro, él creía que esto no iba por la unidad del trabajo por lo menos desde el punto de vista teórico. Esa es una parte discutible, yo no lo estoy afirmando para discutirlo acá hoy. Pero yo creo de que hay que como revisar un poco más esos elementos profundos y a la vez desenmarcarnos de la controversia que había en ese tiempo, porque esa era una controversia fuerte y no solo por esto, sino por otra serie de razones entre las distintas organizaciones revolucionarias que hicieron mucho daño. Es decir, yo creo que nosotros tenemos esa experiencia. Yo puedo contar mis propias experiencias de qué fue lo que vi, incluso en esta misma universidad, y creo que me parece muy importante revisarlas porque eso es sano. Creo que también no voy a aceptar de ninguna manera las críticas que se hacen a la izquierda de parte de quienes están planteando, por ejemplo, la teoría de los dos demonios, como David Stoll. Yo escribí un artículo publicado por Avanzo en relación a este tema. Y solo quiero terminar con una anécdota para ver toda esta
esta actitud de Joaquín, que podía ser muy duro, pero cómo podía en determinados momentos reconocer incluso con quién había tenido una fuerte confrontación. Él tuvo alguna confrontación ideológica con Alejandro, con Morán, ¿verdad? Bueno, cuando ya Joaquín tenía cáncer y después de haber sido operado, él quería ir a la zona de la que nos habló ayer Ricardo Falla para establecer relación, algo, orientar de nuevo, arreglar algo con su gente, ¿no? Él estaba recién operado y obviamente sabía que iba a morir. Él me pide que lo lleve. Yo lo llevo con la herida y en el medio camino empieza a salir líquido pleural, ¿ah? Y yo le decía, usted no debe salir. Cualquier enfermo que esté en su condición se queda en su casa y que lo cuiden ahí, ¿ah? Pero él dijo, no, yo tengo que ir. Yo lo dejé en un lugar, allí en la costa, justamente al lado de una finca, ¿no? Y él sale, era despejado, y yo lo miro caminar, ¿no? Lo miro caminar y en unas condiciones en que es difícil ver a un ser humano haciendo ese tipo de cuestiones. Eso me impresionó a mí tanto que cuando me hicieron una entrevista yo planteé eso como uno de los impactos más fuertes que tuve de la fuerza de voluntad de Joaquín. Luego tuve que ir a traerlos y también, como dijo Falla, él me dio exactamente el lugar donde tenía que ir. Yo tenía que estar a la 1 de la mañana en una pequeña vereda en la costa sur, llegar y dar 2 señales de luz. Yo llego, doy esas 2 señales y sale del borde, sale un grupo de gente. Era Joaquín, gente de la región y una amiga que había sido alumna del Monte María, ¿ah? Y de ahí volvemos. En Escuintla nos para la judicial. Yo iba con ese cargamento ahí, ¿ah? Sin embargo creí haber mantenido toda mi tranquilidad. Me piden los papeles y los doy, ¿ah? Y me los devuelven y entonces arranco y no me arranca a la primera encarga. Yo solo oigo una voz atrás que era de Joaquín que me dice hasta el fondo el acelerador. Entonces yo arranco y nos venimos. Llegamos acá y en la madrugada, en su casa, que era una pequeña casa de la zona 6 que solo tenía un cuarto y una antesala, ahí nos quedamos conversando y él me empezó a hablar y yo le hice preguntas sobre gente con la que yo sabía que había tenido contradicciones. Con Rolando Morán, como con Luis Turcios había tenido un enfrentamiento en una ocasión, en fin, con varios de la gente revolucionaria. Él me dijo ese día todo lo mejor que sabía de cada uno de ellos. ¿Ah? Es decir, yo creo que esa era como era parte de una personalidad en que podía ser muy fuerte, muy duro y podía mostrar algo de lo contrario. Yo creo que en esta polémica, y como yo tenía miedo de que saliera este tema, ¿ah? Y yo se lo dije a alguien, no sé si a Ricardo o a alguien, ¿no? Ayer, pero salió. Y obviamente no es un tema en el que yo quiera ahorita seguir hablando, pero yo creo que eventualmente en otro plano sí podríamos, como para conversar para comprender qué era lo que pasaba en ese momento y por qué esa actitud así tan violenta que tuvo en esa primera parte. Bueno, pues muchas gracias por intervención. Dudas y cuestiones muy importantes como para poder discutir con gente que me pueda ir aclarando cuestiones. Lo mismo digo de el planteamiento de Joaquín. Yo diría, voy a dejar de lado de momento, Valda, esa parte de la carta de Julio Juárez, pero a mí me parece que tiene elementos muy, muy interesantes y que efectivamente tienen cierto parentesco teórico con el planteamiento de Federico Engels. Claro, uno puede decir eso ya pasó, yo creo que no del todo, ¿ah?
Ahora, yo, en una de las características de Joaquín que yo le conocí muy cerca, era un reconocimiento muy generoso hacia el trabajo de la gente, no importa qué era lo que hiciera, ¿no? Pero también en ciertos momentos era tremendamente fuerte y podía ser casi brutal. Pero en este caso, dado el calificativo que hiciste, Valder, mira, yo creo que también hay que recordar algunas cuestiones. Que Joaquín Noval en ese momento estaba metido ya en un trabajo organizativo sobre lo que habló ayer Ricardo Fabia, ¿no? Y ya había empezado a ser verdaderamente denostado de una manera brutal, incluyendo y cosas que se pueden probar, como que parte de sus escritos eran transcritos, cortándole frases y cambiándole absolutamente el sentido. ¿Ah? Y eso obviamente es una cuestión que pesó en algunas partes de la discusión. La otra era que en ese momento, la postura de Joaquín, y eso estuvo relacionado con una reunión que se provocó entre el PGT y las FARC, era la búsqueda de la unidad. Y claro, él creía que esto no iba por la unidad del trabajo por lo menos desde el punto de vista teórico. Esa es una parte discutible, yo no lo estoy afirmando para discutirlo acá hoy. Pero yo creo de que hay que como revisar un poco más esos elementos profundos y a la vez desenmarcarnos de la controversia que había en ese tiempo, porque esa era una controversia fuerte, y no solo por esto, sino por otra serie de razones entre las distintas organizaciones revolucionarias que hicieron mucho daño. Es decir, yo creo que nosotros tenemos esa experiencia. Yo puedo contar mis propias experiencias de qué fue lo que vi, incluso en esta misma universidad, y creo que me parece muy importante revisarlas porque eso es sano. Creo que también no voy a aceptar de ninguna manera las críticas que se hacen a la izquierda de parte de quienes están planteando, por ejemplo, la teoría de los dos demonios, como David Stoll. Yo escribí un artículo publicado por Avanzo en relación a este tema. Y solo quiero terminar con una anécdota para ver toda esta actitud de Joaquín, que podía ser muy duro, pero cómo podía en determinados momentos reconocer incluso con quién había tenido una fuerte confrontación. Él tuvo alguna confrontación ideológica con Morán, ¿verdad? Bueno, cuando ya Joaquín tenía cáncer y después de haber sido operado, él quería ir a la zona de la que nos habló ayer Ricardo Falla para establecer relación, orientar de nuevo, arreglar algo con su gente, ¿no? Él estaba recién operado y obviamente sabía que iba a morir. Él me pide que lo lleve. Yo lo llevo con la herida y en el medio camino empieza a salir líquido pleural, ¿ah? Y yo le decía, usted no debe salir, cualquier enfermo que esté en su condición se queda en su casa y que lo cuiden ahí, ¿ah? Pero él dijo, no, yo tengo que ir. Yo lo dejé en un lugar, allí en la costa, justamente al lado de una finca, ¿no? Y él sale, era despejado, y yo lo miro caminar, ¿no? Lo miro caminar y en unas condiciones en que es difícil ver a un ser humano haciendo ese tipo de cuestiones. Eso me impresionó a mí tanto que cuando me hicieron una entrevista, yo planteé eso como uno de los impactos más fuertes que tuve de la fuerza de voluntad de Joaquín. Luego tuve que ir a traerlos, y también, como dijo Falla, él me dio exactamente el lugar donde tenía que ir. Yo tenía que estar a la 1 de la mañana en una pequeña vereda en la costa sur, llegar y dar 2 señales de luz. Yo llego, doy esas 2 señales y sale del borde, sale un grupo de gente. Era Joaquín, gente de la región y una amiga
que había sido alumna del Montemaría. Y de ahí volvemos. En Escuintla nos para la judicial. Yo iba con ese cargamento ahí. Sin embargo, creí haber mantenido toda mi tranquilidad. Me piden los papeles y los doy. Y me los devuelven. Y entonces arranco. Y no me arranca a la primera carta. Yo solo oigo una voz atrás, que era de Joaquín, que me dice, hasta el fondo el acelerador. Entonces yo arranco y nos venimos. Llegamos acá y en la madrugada, en su casa, que era una pequeña casa de la zona 6, que solo tenía un cuarto y una antesala, ahí nos quedamos conversando. Y él me empezó a hablar y yo le hice preguntas sobre gente con la que yo sabía que había tenido contradicciones. Con Rolando Morán, como con Luis Turcios había tenido un enfrentamiento en una ocasión, en fin, con varios de la gente revolucionaria. Él me dijo ese día todo lo mejor que sabía de cada uno de ellos. Es decir, yo creo que esa era como era parte de una personalidad en que podía ser muy fuerte, muy duro y podía mostrar algo de lo contrario. Yo creo que en esta polémica, y como yo tenía miedo de que saliera este tema, y yo se lo dije a alguien, no sé si a Ricardo o a alguien ayer, pero salió. Y obviamente no es un tema en el que yo quiera ahorita seguir hablando, pero yo creo que eventualmente en otro plano sí podríamos, como para conversar para comprender qué era lo que pasaba en ese momento y por qué esa actitud así tan violenta que tuvo en esa primera parte. Bueno, pues muchas gracias por la dudas y cuestiones muy importantes como para poder discutir con gente que me pueda ir aclarando cuestiones. Lo mismo digo del planteamiento de Joaquín. Yo diría, voy a dejar de lado de momento, Valda, esa parte de la carta de Julio Juárez, pero a mí me parece que tiene elementos muy, muy interesantes y que efectivamente tienen cierto parentesco teórico con el planteamiento de Federico Engels. Claro, uno puede decir eso ya pasó, yo creo que no del todo. Ahora, yo en una de las características de Joaquín que yo le conocí muy, muy cerca, era un reconocimiento muy generoso hacia el trabajo de la gente, no importa qué era lo que hiciera, ¿no? Pero también en ciertos momentos era tremendamente fuerte y podía ser casi brutal. Pero en este caso, dado el calificativo que hiciste, Valda, mira, yo creo que también hay que recordar algunas cuestiones. Joaquín Noval en ese momento estaba metido ya en un trabajo organizativo sobre lo que habló ayer Ricardo Faria, ¿no? Y ya había empezado a ser verdaderamente denostado de una manera brutal, incluyendo y cosas que se pueden probar como que parte de sus escritos eran transcritos, cortándole frases y cambiándole absolutamente el sentido. Y eso obviamente es una cuestión que pesó en algunas partes de la discusión. La otra era que en ese momento, la postura de Joaquín, y eso estuvo relacionado con una reunión que se provocó entre el PGT y las FARC, era la búsqueda de la unidad. Y claro, él creía que esto no iba por la unidad del trabajo por lo menos desde el punto de vista teórico. Esa es una parte discutible, yo no lo estoy afirmando para discutirlo acá hoy. Pero yo creo de que hay que como revisar un poco más esos elementos profundos y a la vez desenmarcarnos de la controversia que había en ese tiempo, porque esa era una controversia fuerte y no solo por esto, sino por otra serie de razones entre las distintas organizaciones revolucionarias que hicieron mucho daño. Es decir, yo creo que nosotros tenemos esa experiencia
yo puedo contar mis propias experiencias de qué fue lo que vi, incluso en esta misma universidad, y creo que me parece muy importante revisarlas porque eso es sano. Creo que también no voy a aceptar de ninguna manera las críticas que se hacen a la izquierda de parte de quienes están planteando, por ejemplo, la teoría de los dos demonios, como David Stoll. Yo escribí un artículo publicado por Avanzo en relación a este tema. Y solo quiero terminar con una anécdota para ver toda esta actitud de Joaquín, que podía ser muy duro, pero cómo podía en determinados momentos reconocer incluso con quién había tenido una fuerte confrontación. Él tuvo alguna confrontación ideológica con Alejandro, con Morán, ¿verdad? Bueno, cuando ya Joaquín tenía cáncer y después de haber sido operado, él quería ir a la zona de la que nos habló ayer Ricardo Falla para establecer relación, algo, orientar de nuevo, arreglar algo con su gente, ¿no? Él estaba recién operado y obviamente sabía que iba a morir. Él me pide que lo lleve. Yo lo llevo con la herida y en el medio camino empieza a salir líquido pleural, ¿ah? Y yo le decía, usted no debe salir, cualquier enfermo que esté en su condición se quede en su casa y que lo cuiden ahí, ¿ah? Pero él dijo, no, yo tengo que ir. Yo lo dejé en un lugar, allí en la costa, justamente al lado de una finca, ¿no? Y él sale, era despejado, y yo lo miro caminar, ¿no? Lo miro caminar y en unas condiciones en que es difícil ver a un ser humano haciendo ese tipo de cuestiones. Eso me impresionó a mí tanto que cuando me hicieron una entrevista yo planteé eso como uno de los impactos más fuertes que tuve de la fuerza de voluntad de Joaquín. Luego tuve que ir a traerlos y también, como dijo Falla, él me dio exactamente el lugar donde tenía que ir. Yo tenía que estar a la 1 de la mañana en una pequeña vereda en la costa sur, llegar y dar 2 señales de luz. Yo llego, doy esas 2 señales y sale del borde, sale un grupo de gente. Era Joaquín, gente de la región y una amiga que había sido alumna del Montemaría, ¿ah? Y de ahí volvemos. En Escuintla nos para la judicial. Yo iba con ese cargamento ahí, ¿ah? Sin embargo creí haber mantenido toda mi tranquilidad. Me piden los papeles y los doy, ¿ah? Y me los devuelven, y entonces arranco y no me arranca a la primera etapa. Yo solo oigo una voz atrás que era de Joaquín, que me dice hasta el fondo el acelerador. Entonces yo arranco y nos venimos. Llegamos acá y en la madrugada, en su casa, que era una pequeña casa de la zona 6, que solo tenía un cuarto y una antesala, ahí nos quedamos conversando. Y él me empezó a hablar y yo le hice preguntas sobre gente con la que yo sabía que había tenido contradicciones. Con Rolando Morán, con Luis Turcios había tenido un enfrentamiento en una ocasión, en fin, con varios de la gente revolucionaria. Él me dijo ese día todo lo mejor que sabía de cada uno de ellos. ¿Ah? Es decir, yo creo que esa era como era parte de una personalidad en que podía ser muy fuerte, muy duro y podía mostrar algo de lo contrario. Yo creo que en esta polémica, y como yo tenía miedo de que saliera ese tema, ¿ah? Y yo se lo dije a alguien, no sé si a Ricardo o a alguien, ¿no? Ayer, pero salió. Y obviamente no es un tema en el que yo quiera ahorita seguir hablando, pero yo creo que eventualmente en otro plano sí podríamos, como para conversar para comprender qué era lo que pasaba en ese momento y por qué esa actitud así tan violenta que tuvo en esa primera parte.
Bueno, pues muchas gracias por intervenciones. Dudas y cuestiones muy importantes como para poder discutir con gente que me pueda ir aclarando cuestiones. Lo mismo digo de el planteamiento de Joaquín. Yo diría, voy a dejar de lado de momento, Valda, esa parte de la carta de Julio Juárez, pero a mí me parece que tiene elementos muy, muy interesantes y que efectivamente tienen cierto parentesco teórico con el planteamiento de Federico Engels. Claro, uno puede decir eso ya pasó, yo creo que no del todo. Ahora, en una de las características de Joaquín que yo le conocí muy, muy cerca, era un reconocimiento muy generoso hacia el trabajo de la gente, no importa qué era lo que hiciera, ¿no? Pero también en ciertos momentos era tremendamente fuerte y podía ser casi brutal. Pero en este caso, dado el calificativo que hiciste, Valda, mira, yo creo que también hay que recordar algunas cuestiones. Joaquín Noval en ese momento estaba metido ya en un trabajo organizativo sobre lo que habló ayer Ricardo Falla, ¿no? Y ya había empezado a ser verdaderamente denostado de una manera brutal, incluyendo y cosas que se pueden probar como que parte de sus escritos eran transcritos, cortándole frases y cambiándole absolutamente el sentido. Y eso obviamente es una cuestión que pesó en algunas partes de la discusión. La otra era que en ese momento, la postura de Joaquín, y eso estuvo relacionado con una reunión que se provocó entre el PGT y las FARC, era la búsqueda de la unidad. Y claro, él creía que esto no iba por la unidad del trabajo por lo menos desde el punto de vista teórico. Esa es una parte discutible, yo no lo estoy afirmando para discutirlo acá hoy. Pero yo creo de que hay que como revisar un poco más esos elementos profundos y a la vez desenmarcarnos de la controversia que había en ese tiempo, porque esa era una controversia fuerte y no solo por esto, sino por otra serie de razones entre las distintas organizaciones revolucionarias que hicieron mucho daño. Es decir, yo creo que nosotros tenemos esa experiencia. Yo puedo contar mis propias experiencias de qué fue lo que vi, incluso en esta misma universidad, y creo que me parece muy importante revisarlas porque eso es sano. Creo que también no voy a aceptar de ninguna manera las críticas que se hacen a la izquierda de parte de quienes están planteando, por ejemplo, la teoría de los dos demonios, como David Stoll. Yo escribí un artículo publicado por Avanzo en relación a este tema. Y solo quiero terminar con una anécdota para ver toda esta actitud de Joaquín, que podía ser muy duro, pero cómo podía en determinados momentos reconocer incluso con quién había tenido una fuerte confrontación. Él tuvo alguna confrontación ideológica con Morán, ¿verdad? Bueno, cuando ya Joaquín tenía cáncer y después de haber sido operado, él quería ir a la zona de la que nos habló ayer Ricardo Falla para establecer relación, orientar de nuevo, arreglar algo con su gente, ¿no? Él estaba recién operado y obviamente sabía que iba a morir. Él me pide que lo lleve. Yo lo llevo con la herida y en el medio camino empieza a salir líquido pleural, y yo le decía, usted no debe salir, cualquier enfermo que esté en su condición se quede en su casa y que lo cuiden ahí, pero él dijo, no, yo tengo que ir. Yo lo dejé en un lugar, allí en la costa, justamente al lado de una finca, ¿no? Y él sale, era despejado, y yo lo miro caminar, ¿no? Lo miro caminar y en unas condiciones en que es difícil ver a un ser humano haciendo ese tipo de cuestiones.
eso me impresionó a mí tanto que cuando me hicieron una entrevista yo planteé eso como uno de los impactos más fuertes que tuve de la fuerza de voluntad de Joaquín. Luego tuve que ir a traerlos y también, como dijo Falla, él me dio exactamente el lugar donde tenía que ir. Yo tenía que estar a la 1 de la mañana en una pequeña vereda en la costa sur, llegar y dar 2 señales de luz. Yo llego, doy esas 2 señales y sale del borde, sale un grupo de gente. Era Joaquín, gente de la región y una amiga que había sido alumna del Monte María. Y de ahí volvemos. En Escuintla nos para la judicial. Yo iba con ese cargamento ahí. Sin embargo, creí haber mantenido toda mi tranquilidad. Me piden los papeles y los doy. Y me los devuelven. Y entonces arranco. Y no me arranca a la primera carta. Yo solo oigo una voz atrás, que era de Joaquín, que me dice, hasta el fondo el acelerador. Entonces yo arranco y nos venimos. Llegamos acá y en la madrugada, en su casa, que era una pequeña casa de la zona 6, que solo tenía un cuarto y una antesala, ahí nos quedamos conversando. Y él me empezó a hablar y yo le hice preguntas sobre gente con la que yo sabía que había tenido contradicciones. Con Rolando Morán, con Luis Turcios había tenido un enfrentamiento en una ocasión, en fin, con varios de la gente revolucionaria. Él me dijo ese día todo lo mejor que sabía de cada uno de ellos. Es decir, yo creo que esa era como era parte de una personalidad en que podía ser muy fuerte, muy duro y podía mostrar algo de lo contrario. Yo creo que en esta polémica, y como yo tenía miedo de que saliera ese tema, y yo se lo dije a alguien, no sé si a Ricardo o algo ayer, pero salió. Y obviamente no es un tema en el que yo quiera ahorita seguir hablando, pero yo creo que eventualmente en otro plano sí podríamos, como para conversar para comprender qué era lo que pasaba en ese momento y por qué esa actitud así tan violenta que tuvo en esa primera parte. Bueno, pues muchas gracias. Dudas y cuestiones muy importantes como para poder discutir con gente que me pueda ir aclarando cuestiones. Lo mismo digo del planteamiento de Joaquín. Yo diría, voy a dejar de lado de momento, Valda, esa parte de la carta de Julio Juárez, pero a mí me parece que tiene elementos muy, muy interesantes y que efectivamente tienen cierto parentesco teórico con el planteamiento de Federico Engels. Claro, uno puede decir eso ya pasó, yo creo que no de todo. Ahora, yo en una de las características de Joaquín que yo reconocí muy, muy cerca era un reconocimiento muy generoso hacia el trabajo de la gente, no importa qué era lo que hiciera, ¿no? Pero también en ciertos momentos era tremendamente fuerte y podía ser casi brutal. Pero en este caso, dado el calificativo que hiciste, Valda, mira, yo creo que también hay que recordar algunas cuestiones. Joaquín Noval en ese momento estaba metido ya en un trabajo organizativo sobre lo que habló ayer Ricardo Falla, ¿no? Y ya había empezado a ser verdaderamente denostado de una manera brutal, incluyendo y cosas que se pueden probar como que parte de sus escritos eran transcritos, cortándole frases y cambiándole absolutamente el sentido. Y eso obviamente es una cuestión que pesó en algunas partes de la discusión. La otra era que en ese momento la postura de Joaquín, y eso estuvo relacionado con una reunión que se provocó entre el PGT y las FARC, era la búsqueda de la unidad.
Y claro, él creía que esto no iba por la unidad del trabajo, por lo menos desde el punto de vista teórico. Esa es una parte discutible, yo no lo estoy afirmando para discutirlo acá hoy. Pero yo creo de que hay que como revisar un poco más esos elementos profundos y a la vez desenmarcarnos de la controversia que había en ese tiempo, porque esa era una controversia fuerte y no solo por esto, sino por otra serie de razones entre las distintas organizaciones revolucionarias que hicieron mucho daño. Es decir, yo creo que nosotros tenemos esa experiencia, yo puedo contar mis propias experiencias de qué fue lo que vi, incluso en esta misma universidad, y creo que me parece muy importante revisarlas porque eso es sano. Creo que también no voy a aceptar de ninguna manera las críticas que se hacen a la izquierda de parte de quienes están planteando, por ejemplo, la teoría de los dos demonios, como David Stoll. Yo escribí un artículo publicado por Avanzo en relación a este tema. Y solo quiero terminar con una anécdota para ver toda esta actitud de Joaquín, que podía ser muy duro, pero cómo podía en determinados momentos reconocer incluso con quién había tenido una fuerte confrontación.